ya viene. Cuéntame con Paulina Niño en TVN3. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Daré rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Gracias, bienvenidos todos los que están aquí en el estudio, bienvenida a usted, toda su familia. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de Televisión Nacional. ¿Tiene miedo? No tenga miedo, porque el programa de hoy va a solucionar su problema. Fíjese que todos le tenemos miedo a algo, ¿ah? O a alguien de repente, pero cuando ese miedo se convierte en algo incontrolable, cuando no sabemos reaccionar frente al objeto del miedo, eso se llama fobia. Y hoy día vamos a hablar de eso, y nuestras invitadas lo han pasado bastante mal con respecto a las fobias que ellas tienen. ¿Ah? También tenemos un médico, un psiquiatra invitado que nos va a aclarar todas las dudas. Le presento a nuestros invitados de hoy. Berta Alvarado, para quien pido un aplauso. Nicole Balmaceda y Cristina Valenzuela. Nuestras tres invitadas, muchísimas gracias. Yo creo que y el doctor nos va a cotejar esto, si es un avance el ya conversar sobre el problema. ¿Ah? Nuestro doctor invitado, Sergio Gloger, psiquiatra especialista en fobias. Bienvenido, doctor. Gracias. A ver, yo creo que lo principal es saber, en el caso de ustedes, a qué le tienen miedo. ¿Ah? ¿Y cuándo comenzó ese miedo incontrolable? Berta, en tu caso, ¿a qué le tienes miedo o cuál es tu fobia? Bueno, mi miedo es al agua. ¿Se podría llamar hidrofobia? Hidrofobia. Hidrofobia. Sí, hidrofobia. Y esto empezó cuando yo me caí a un pozo con mi guagua de 1 año y 8 meses. Uy. Esto fue dramático porque me caí con el coche, con todo. El hoyo, el pozo, sí, era de estos pozos de alcantarillado en el cual había que tener mucho cuidado que la guagua no se fuera a ir por el alcantarillado. Y bueno, esa situación... ¿Hace cuánto ocurrió esto? ¿Hace cuánto tiempo? Esto hacen como unos 8 años atrás, más o menos. ¿Y anteriormente, Berta, no habías tenido...? No, yo nunca le he tenido miedo al agua, nunca. Desde esa vez yo quedé con miedo al agua. O sea, hay muchas cosas más que podría decir, como cuando llueve, piso lo mojado y siento que me estoy hundiendo. ¿Quedaste realmente afectada? ¿Tu hijo también quedó afectado, con secuelas? Me costó mucho que el niño se bañara. Lo mismo me pasó a mí. Empecé con un pie a meterlo al agua, después empecé con el otro, hasta que me empecé a duchar. De a poquito todo. Sí. Hidrofobia. Sí. En el caso tuyo, Nicole, ¿a qué es lo que le tienes miedo? Le tengo miedo al encierro. O sea, tienes una claustrofobia. Una claustrofobia. ¿Y cómo comenzó esto? ¿Te acuerdas tú cuándo empezó este miedo a los lugares cerrados? Yo realmente no lo recuerdo porque siempre me sentí como ahogada cuando me abrazaban, ese tipo de cosas, pero lo que lo marcó, digamos, una vez que mis hermanos me molestaban mucho y jugando a la escondida me dejaron encerrada en un closet. Y ahí fue... ¿Y durante cuánto rato? O sea, el tiempo para mí no existió. Fue un siglo. Claro. Y bueno, ahí me descontrolé, salí toda arañada y todo ese tipo de cosas. ¿Anteriormente a eso no te acuerdas? No recuerdo realmente lo que era, pero si me abrazaban yo me desesperaba, me ahogaba. ¿Y Cristina? Yo tengo una zoofobia, como decía el doctor, pero principalmente a las aves, ningún otro animal más que las aves y por supuesto a todas las plumas. ¿Y eso cuándo apareció? ¿Te acuerdas? Eso apareció en la niñez. Yo descubrí que le tenía mucho terror, porque era pánico a ver gallinas o cualquier ave de estas domésticas incluso, pero sin saber de qué podía venir este temor. Y más tarde, pensando y escarbando en nuestra infancia, descubrimos, y mi madre también me ayudó a pensar que podía ser que quedé encerrada en un gallinero cuando tenía como 5 años.
y pasé toda la tarde en ese gallinero, parece, pero yo no me acuerdo realmente de ningún evento ahí en ese momento. Debo tenerlo en el subconsciente seguramente, y eso es todo lo que sé. Preguntémosle al doctor en primer lugar cuál es la diferencia entre un miedo común y corriente, un miedo grande, un miedo fuerte, a una fobia. Yo creo que el elemento que más puede ayudar a distinguir es la sensación o no de control que la persona tiene cuando se ve enfrentada a este tipo de situaciones. Yeah. En las fobias, la sensación típicamente es de que la persona ante un estímulo o una situación determinada experimenta una gran angustia y siente que se escapa de su control y que eso podría tener algún otro tipo de consecuencias. Y por consiguiente tiene conductas de evitar. En realidad el concepto de fobia tiene que ver principalmente con conductas de evitación provocadas por lo que yo acabo de describir. Ahora, doctor, las fobias se dan mayoritariamente, o las pacientes o los pacientes que le consultan, en el caso suyo, ¿son mayoritariamente mujeres? Sí, hay varios problemas emocionales que se dan con mayor frecuencia en mujeres, pero más aún también las mujeres son quienes más conciencia tienen de sus problemas y se atreven a consultar. Los hombres habitualmente son muy reticentes a pedir ayuda. Ahora, Cristina decía, yo no me acuerdo cuánto rato estuve encerrada en el gallinero, pero ¿a qué se debe eso? ¿A que ella trató de eliminar ese recuerdo? ¿El momento traumático, lo que causó este miedo incontrolable? Bueno, en parte a veces las experiencias suceden a edades muy tempranas en las cuales no necesariamente queda un recuerdo recuperable. Yeah. En otras ocasiones efectivamente puede haber, cuando lo vivido por la persona es muy impactante, un mecanismo de defensa puede ser el que la memoria se pierde parcial o totalmente. Por otra parte, no necesariamente, y en la práctica es al revés, la mayor parte de la gente no tiene un evento traumático identificable antes de desarrollar una fobia. Yeah. O a veces es la explicación que se le da a algo que ya existía o que simplemente se exacerbó con una situación determinada. O sea, el ejemplo que ellas han tenido no necesariamente es lo más frecuente que sucede cuando alguien consulta. A veces justamente la gente consulta y dice, no tengo la menor idea por qué me pasa esto y de dónde viene. Y ahí empieza uno con, ¿no es cierto?, con toda una técnica a buscar el origen, por decirlo así, hasta encontrar cuándo sucedió. No necesariamente uno siempre lo encuentra, pero hay técnicas de tratamiento que, aunque uno no encuentre el origen, puede ayudar a que la persona se alivie. Gracias, doctor. En el caso de ustedes, específicamente, Berta, cuando caíste al pozo, en ese minuto tú lo primero que me imagino como mamá pensaste era en sacar a tu hijo, ¿no es cierto? Correcto, sí. La primera prioridad era tu hijo. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en el pozo? Bueno, cuando a uno le pasa algo así, que yo no se lo doy a nadie, realmente son segundos, pero yo creo que después ya con el tiempo he ido viendo que por lo menos fueron unos 3 minutos o a 4. Por la sencilla razón de que como yo estaba sola, no había nadie ahí en ese momento para que me salvara, entonces yo creo que ese fue el tiempo que yo estuve en el agua. Porque ya estaba ahogándome y mi hijo también se estaba ahogando porque estaba al fondo mi hijo. Alcancé a ver que había una rejilla, de esa desesperación de madre, buscar entre medio de las rejillas, o sea, el hoyo por decirlo así, y veo una rejilla, dije yo, gracias Señor por no haberme llevado a mi hijo, porque si no ya se la habría llevado por el alcantarillado. Berta, después de esa situación tan traumática que tú viviste, inmediatamente después del accidente, ¿tú tuviste consecuencias como por pesadillas, por ejemplo? Sí, correcto. Sí. ¿Y qué es lo que veías o qué soñabas? Bueno, generalmente queda como más traumada con el pequeño que uno tiene al lado. ¿Ya? ¿Pero lo veías relacionado con el agua? Relacionado con el agua, sí, que se me estaba ahogando, por decirlo. Muchas veces lo veía que iba a lavarse las manos al baño, por decirlo también. Sí. Cosas así, todo con agua. Todo con agua y con barro, que fue como salimos nosotros, embarrados con agua servida, en las cuales usted entiende cómo... Sí, me imagino. Estábamos. No, me imagino. Claro. Berta, ¿y eso implica que tuviste problemas para dormir?
¿no es cierto?, Sí. con pesadillas. Eso. ¿Te afectó de otra manera el accidente? ¿Andabas, por ejemplo, alterada, con susto, no solamente al agua, sino que...? Sí, se sufre un delirio de persecución de cosas. No es necesario que la persiga una persona, sino que posiblemente cuando llueve es para mí una persecución. Si llueve, a mí me encanta la lluvia, lo encuentro hermoso, pero resulta que si llueve, yo me mojo, ¿cierto? Pero cuando me mojo los pies, y ahí empieza mi O drama. sea, tu problema es sentirte mojada en los Claro, pies. en los Porque si pies. te cae lluvia en el cuerpo no es tienes tanto, problema. yo gozo con la lluvia. Ya, o sea, definitivamente el trauma es sentirte mojada así, como hundida en el agua. En los pies y en el barro. Ya. O sea, el barro significa para mí mucho. O sea, todavía no lo puedo vencer eso de que pisar el barro, yo me voy hundiendo. Y no es así, porque el barro, por último, está duro. Es cosa de mojar de encima nomás. Toda tu vida, Cristina, ha estado relacionada con este miedo a las aves. Sí, ¿Ah? sí. ¿Y cómo lo has compartido específicamente desde pequeñita? Hasta que creciste Bueno, en tu casa. Sí, yo siempre he recibido mucho apoyo de mi familia, en el sentido que todos cooperan, así entre comillas, un poco a taparme si hay gallinas, si vamos por un camino, en un paseo, a evitar que las vea. Y tengo miles de anécdotas súper graciosas porque he tenido que pasar por muchas experiencias, porque gallinas hay en todo. Vamos a seguir conociendo en esta parte del programa específicamente algo más sobre las fobias. Es interesante. Doctor, ¿cómo le afecta a la persona en sí misma esto de tener una fobia? Porque me imagino que aparte de trastocarle la vida, internamente se deben sentir bastante mal. Bueno, yo creo que en el testimonio que acabamos de escuchar se aprecia muy bien cómo el tener un síntoma, una manifestación de este tipo, no solo limita por el hecho de tener el miedo, por pasarlo mal, Exacto. sino que porque es una suerte de marca que uno lleva en el sentido de no ser capaz de superar un problema y la mayor parte de las veces no tener conciencia de que se trata de una enfermedad y no de algo que solo se supera por vía de la buena voluntad. Y tanto la persona como el entorno piensan que este tipo de problemas, no solo las fobias, sino la mayor parte de los problemas emocionales, solo dependen de que la persona tenga la voluntad de superarlo. O sea, llega a transformarse en una especie de debilidad de carácter, cosa que por supuesto no es así. Claro, me imagino que en más de alguna oportunidad ustedes deben haber escuchado, ay, pero ¿cómo eres tan alaraquienta, mamá? Así una plumita. ¿O no es así, Cristina? Sí, claro que sí. Es una limitación que uno tiene. De hecho, yo voy al campo y no puedo visitar ninguna casa porque obviamente las gallinas andan sueltas por todos lados. Así que debo limitarme a estar en nuestra casa que no hay gallinas ni pájaro, o salir a caminar en las tardes, al atardecer, que ya no hay muchas aves por ahí, y si hubiese algún grupo de aves, de gansos o pavos, tengo que dar grandes rodeos y, bueno, o no pasar por ese camino, simplemente. Claro, pero eso podría decirlo uno o pensarlo después de escucharte, Cristina, se soluciona con no acercarse, ¿no es cierto? Pero tu fobia ha llegado a tal punto que esto es una infidencia, pero como Cristina quiere comunicarse con la gente, estábamos conversando y estaba preocupada antes de empezar el programa de si el sofá estaba relleno con plumas. Sí, siempre me preocupo de eso, de dónde me siento, si son plumas o no. Y bueno, incluso hasta leyendo, muchas veces estos últimos días, incluso en el Mercurio o en varios diarios, ha salido mucha propaganda ni sé de lo que es, pero que sale un ave muy grande y lamentablemente no he podido leer esos artículos que salen en esa página porque no me atrevo a abrirles ni a que estén, mirarlos menos. Ahí está el elemento del no tener control. Claro. Y quizás para entenderlo es importante apreciar de que esto transcurre no solo en el nivel psicológico, sino que también es el organismo en sí, es el sistema nervioso el que está hipersensible
y reacciona de tal manera que escapa del control voluntario. Y esas sensaciones son tan desagradables que asustan mucho a la gente. Y obviamente si algo uno lo asusta o es muy desagradable, uno trata de evitarlo. Y desgraciadamente ese es un círculo vicioso que contribuye a mantener el problema. O sea, el sistema nervioso se desregula y las conductas de evitar por el temor ayudan a que se mantenga el problema, se perpetúe el problema. Me imagino, Cristina, que tú reaccionas descontroladamente si, por ejemplo, se te acerca una paloma. Sí. ¿Qué tiendes a hacer? ¿Arrancar? Con bastante histeria, sí. Arranco, si tengo alguna persona a mi lado, algún familiar, lo aprieto y trato de meterme debajo de esa persona, trato de no mirar, así que generalmente reacciono con histeria. ¿Recuerdas alguna situación especial vivida con respecto a miles, porque como generalmente vamos al campo, me toca, aunque me cuide mucho, siempre me toca vivir alguna, que pasa algo pasa de repente, así que sí, tengo varias. ¿Y te acuerdas de alguna en especial que te haya marcado? Bueno, como yo soy profesora, en mi sala de clases como 2 veces entraron algunos pajaritos, un gorrión seguramente, a la sala, y a mí me invadió el pánico y tenía que ver qué hacía, si seguir con la clase con todos los niños, salir arrancando como que fuera y prestarme también para quedar en ridículo frente a los alumnos. Vivía bastante temor, tuve sudoración fría, casi me morí de espanto, pero tuve que aguantar que el pajarito volara hasta que los niños lo echaron por la ventana. Esa ha sido 2 veces. Difícil, ¿eh? Sí. Difícil. En el caso tuyo, Nicole, ¿cómo te las arreglas? Porque con una claustrofobia, me imagino que de repente en más de alguna oportunidad habrás tenido que ir a algún edificio, ¿no es cierto?, donde tienes que subirte a un ascensor. ¿Cómo te las arreglas? Bueno, al principio no puedo entrar a un ascensor sola, y si lamentablemente me toca hacerlo, tengo que ir parando cada 3 pisos, porque incluso una vez yo traté como, no puede ser que tenga esto, o sea, todo el mundo se ríe, y me metí a un ascensor y marqué 7 pisos, pero te juro que salí, se abrió el ascensor y salí pero ahogada, completamente ahogada, o sea, no se me nubla la mente, me vienen imágenes terribles y tengo que ir de a poquito, ¿no? ¿Qué ha pasado con tu vida cotidiana con respecto a esto? Fíjense que ustedes 3 comparten el hecho de que poca gente sabe de la situación que ustedes viven con respecto a su fobia. ¿Tú tiendes a contarle a las personas con las cuales tienes más confianza, Nicole? Sí, siempre a las más cercanas, con más confianza. Igual no me da tanto miedo al ridículo. Por ejemplo, igual voy a un recital, aunque sé que al salir me va a apretar toda la gente y voy a tener que subirme arriba de un amigo, de mi pololo, de mi marido. Y todo el mundo te va a decir cuática, qué sé yo, pero de otra manera no puedo hacerlo. O sea, tengo que salir arriba de alguien, si no me ahogo. ¿Han tenido malas experiencias cuando han contado a alguien este miedo? ¿Tu marido qué pasó cuando en el tiempo inmediatamente después del accidente tú tenías esta fobia tan grande al agua? ¿Te ayudó, te apoyó? ¿O tiende la gente a decir, bueno, pero no le pongas tanto, si no es para tanto? Desgraciadamente, nosotros siempre vemos la parte física en la persona. Cuando mi esposo llegó, porque no estaba, dejando a mis hijos mayores en una fiesta, y resulta que se encuentra con esto. Y cuando él ve que yo estoy mudando la guagua para llevarla a la posta, pero no llevarla a la cochina, él me dice, disculpa, me dice, ¿pero qué pasa? Si ya pasó, me dice, ¿qué tanta cosa? O sea, está todo normal. Tú estás viva, mi hijo está vivo, está todo bien. Entonces, yo lo quedé mirando, porque como todavía no lloraba, después me vino el llanto, porque yo no tuve histerismo, sino que después me vino el histerismo. Lo estaba mudando a la guagua y me viene el llanto. Ahí yo dije, no, hijo, yo te voy a salvar, como sea te voy a salvar, pero tú estás asfixiado. Y lo llevé a la posta, qué sé yo, pero después con el tiempo seguía eso, que yo estaba normal, y me fui dando cuenta que no estaba normal, que por el miedo, fuertemente por el miedo al agua, correcto. Entonces yo creo que lo mejor es recurrir cuando ya se ve uno imposibilitada para
resolver este tipo de problemas es un profesional, como lo hice yo. Recurrir a un profesional, personalmente lo considero una medida muy, muy positiva. Una duda me queda, Nicole. ¿A qué cantidad cuál es el espacio que a ti te empieza a provocar ya como cierta desesperación? ¿Tu pieza, por ejemplo, te mantienes tranquila o tienes que tener la puerta abierta? Sí, generalmente la puerta abierta, o si estoy en una habitación que no hay ni un rayito de luz que entre, no puedo estar ahí, no puedo dormir. Pero sabes que no tengo conciencia realmente cuándo es el momento o en qué situación me va a afectar. Simplemente me afecta, entonces eso es lo terrible, que uno no lo puede controlar. Simplemente aparece. Doctor, ¿cuáles son las fobias más comunes? Porque hablábamos de varias. Bueno, quizás sería interesante clasificar las fobias en 3 grandes tipos. Las fobias simples o específicas, como son, por ejemplo, las zoofobias, en que hay un temor a un objeto o una situación puntual. Esas son las más comunes. Sin embargo, las más comunes en términos de que afectan a más personas. En términos, sin embargo, de que la gente busque ayuda o consulte, las más comunes serían la fobia social y la agorafobia, que está relacionada con un fenómeno que se llama crisis de pánico, que se usó el término acá. Quizás es interesante explicarlo brevemente. El común denominador de las fobias en realidad es la angustia, es la vivencia que tiene la persona de temor intenso con una serie de sensaciones físicas muy desagradables. Por ejemplo, la falta de aire, taquicardia, sensaciones de desvanecimiento, de mareo, cambios de temperatura corporal. Generalmente hay una serie de síntomas que aparecen en conjunto con el temor, con la sensación de miedo, y que son muy intensos. Eso, el tener en forma repetida estas vivencias y sin una causa aparente, provoca estar pendiente, estar preocupado de la posibilidad de volver a tener de nuevo esa experiencia. Eso se le llama ansiedad de anticipación. Y de hecho la gente organiza su vida alrededor de esta preocupación permanente. No vaya a tener lo mismo de nuevo. No me vaya a pasar. No me vaya a pasar. Entonces las conductas de evitar todo aquello que me podría provocar una crisis se le llama agorafobia. Agorafobia en realidad significa miedo a espacios abiertos en forma estricta, pero hoy en día agrupa todas las claustrofobias. Por ejemplo, la persona que tiene este trastorno que se llama pánico con agorafobia teme todo lugar o situación en la cual no tenga realmente control de escapar con facilidad o con rapidez o de buscar ayuda. Por lo tanto, le va a costar usar el metro, usar la locomoción pública, ir a grandes centros comerciales, hacer una fila en un banco, cruzar un túnel. Cualquier situación en que si está en ese lugar y se imagina la posibilidad de tener una crisis, le va a costar escapar o recibir ayuda. Y lo más probable es que se desencadene una crisis. Exacto, no siempre. Eso incluso es uno de los problemas de la agorafobia, en el sentido que la persona no puede predecir si le va a venir o no. En las fobias específicas o simples, la persona siempre sabe que si hay un ave, va a haber un estímulo. Cristina sabe que viendo una pluma ya se pone nerviosa ya. Probablemente la agorafobia es la más incapacitante de todas. En algunas personas pueden quedar recluidas en sus casas por años y solo pueden salir unos metros de su casa y solo pueden salir acompañados. Ahora, ¿cuánto incapacita a la persona? En realidad depende mucho de la personalidad. Hay gente como Nicole que por su naturaleza y por suerte para ella enfrenta sus temores. Sí, porque de hecho se sube un ascensor, aunque tenga que ir, ¿no es cierto?, hasta tal piso, pero ahí se las arregla. Exacto, y yo creo que en el fondo ya se ha autotratado durante su vida y lo que ha hecho con eso es mantener su problema a raya. O sea, no se ha agravado. En cambio, la gente que se restringe, eso va aumentando el problema. Me imagino que sí. La importancia de recibir un tratamiento, la importancia de contar, ¿no es cierto?, lo que les está pasando. Vamos a conversar con nuestras invitadas sobre este tema una vez que volvamos de la siguiente pausa comercial. No se vaya. Con Cristian, que quiere hacerle una pregunta al doctor. Claro. ¿Tú tienes algún miedo o no? Bueno, miedo no es. Lo que me pasa a mí, que siempre he soñado, bueno, esto me ha pasado como 6 veces, que he soñado que estoy en un edificio grande. Estoy en un edificio grande y miro hacia abajo y no tiene fin.
Pero sin embargo llego y en un momento real estoy en un edificio de altura y no le temo a la altura, solamente me pasa en el sueño, y en el sueño tengo un temor tremendo a caerme. Entonces no sé si será fobia lo que tengo, pero solamente me pasa en los momentos reales. O sea, no tengo miedo en los momentos reales, pero en el momento del sueño siento un miedo tremendo. A ver, Doc. No, yo creo que está perfecto que sea así. O sea, uno supone que en los sueños aparecen todos aquellos temores más profundos que no han llegado a la conciencia. Y por lo tanto, quiere decir que cuando tú estás en control de las cosas, los sistemas de defensa te están funcionando bien. Así que está ok. Está perfecto. Está bien, Cristian, ¿ves? Sigue soñando nomás, que mientras no pase el miedo a lo real, está todo fantástico. Por acá había alguien más que quería preguntar, a ver. Permiso, amigos míos. ¿Tu nombre? Nadia. Nadia, ¿para quién es la pregunta? Para el doctor también. Lo que pasa es que yo le tengo miedo de que alguien esté detrás mío. Es algo que me suda en las manos, me empieza a dar vuelta el estómago y tengo que, no sé, pararme y dejar que la persona pase o que eso pase, porque es algo pero tremendo, me empiezan a sudar las manos y empiezo a mirar cada rato para atrás, no sé qué se debe eso. Sí, eso empezó cuando me asaltaron. Ahí empezó y jamás pude volver a sentir a alguien atrás mío. ¿Pero eso te afecta en una situación tan común como hacer una fila, por ejemplo, en un banco? Claro, y no puedo sentir a alguien atrás mío, no puedo, porque me sudan las manos y me da miedo. ¿Te has descontrolado alguna vez? Sí. Sí. Doc. Bueno, yo creo que quizás ha faltado explicar que las fobias se pueden desarrollar, las conductas de evitar o estos temores muy intensos, a partir de situaciones objetivamente traumáticas, ¿no? En realidad, lo que tú puedes haber tenido, y también es el caso de Berta, es lo que se llama un trastorno de estrés postraumático. O sea, hubo una vivencia real muy atemorizante, donde hubo un riesgo, y a partir de eso el sistema nervioso queda sensible a estímulos que te recuerden o evoquen aquella situación difícil. Y esa es la explicación de lo que te pasa, y eso debiera recibir alguna ayuda para que no se haga algo crónico. Doctor, eso es importante. ¿Cómo puede ayudar la familia? No todo el mundo tiene los medios económicos para ir a un psicólogo, para ir a un psiquiatra. ¿Cómo podemos ayudar nosotros, los que rodeamos a aquella persona que tiene una fobia? A ver, yo creo que es cierto que hay una limitación importante en términos de los servicios, los recursos disponibles, pero aún así yo creo que no desincentivaría a la gente a buscar ayuda, porque hay recursos, a veces hay que esperar, cuesta un poco, pero si uno se empeña en buscar ayuda, yo diría que normalmente se encuentra. Eso no quiere decir que tu pregunta no sea muy válida. La ayuda familiar es extremadamente importante, sobre todo en el sentido de legitimar de lo que le pasa, que lo que le pasa a la persona es algo que va más allá de su voluntad, es una desregulación en su sistema nervioso, y identificándolo y aceptándolo de esa manera es la única forma en que realmente se puede buscar ayuda y superarlo. Cuando es mirado como un estigma, como algo que es una debilidad de mi personalidad, en general la gente sufre con eso, se conforma con eso y cree que no tiene solución. Es cierto. Por eso le planteaba yo esto de cómo podemos ayudar a aquellos que están con problemas y nosotros vivimos alrededor. Porque me imagino que si nuestras invitadas comparten el hecho de decir, no, yo le he contado a muy poca gente, es porque los que las han rodeado en algún minuto se han reído de la situación o les han dicho que son unas alaraquentas, ¿no es cierto? Que como le pones tanto, pero si vamos a salir de este concierto, como decía Nicole, y no te va a pasar nada. Ay, mamá, ¿cómo se te ocurre? Te asustas con un pájaro que aparece ahí en el diario. ¿Sabes lo que pasa con eso, Paulina? Que nosotros estamos acostumbrados a tratar de entender lo que le pasa al otro a través de las propias experiencias. Entonces, cuando alguien me dice, me dio un susto, me puse nerviosa, uno dice, bueno, lo compara con las experiencias que uno ha tenido. Lo que cuesta entender acá es que este tipo de experiencias o de formas de angustia son totalmente distintas a las comunes y corrientes. Es una experiencia de una calidad totalmente distinta, con esa característica que sobrepasa la capacidad de la gente, es mucho más intenso. Entonces yo no me puedo imaginar lo que en realidad le está pasando al otro. Y eso es muy importante entenderlo, que hay que creerle a la persona cuando nos cuenta que no lo puede controlar y no lo puede dominar. Empezando por eso entonces, saber escuchar y saber compartir. Ese miedo incontrolable que tienen. Cristina, ¿nunca has tenido un tratamiento? No, yo psicológico, nunca he tenido un tratamiento. ¿Por nunca. qué? Creo que principalmente por miedo. También ha habido miedo al tratamiento. También ha habido limitaciones económicas, obviamente, y algunas.
incluso hasta dejación, podría decir que, bueno, ya he vivido tantos años con esta fobia que me las arreglo perfectamente, pero eso es entre comillas en realidad, porque no me las arreglo perfectamente. No, pero el minuto que te afecta tu vida. Claro, y lo que más, principalmente la causa mayor ha sido el miedo de que en el tratamiento pienso, un poco prejuiciando, que me van a hacer algo con tomar aves o mirarlas o qué sé yo. Digo, para eso prefiero quedarme, me voy a morir con mi fobia. Desgraciadamente Cristina tiene razón en eso. Sí, a ver, ¿cómo es un tratamiento, por ejemplo, para una persona que sufre de zoofobia, como es el caso de Cristina? Mira, lo que pasa es que en las fobias limitadas, como la que ella tiene, ¿sí? Se ha demostrado que tratamientos llamados conductuales son los que son simples y tienen una alta eficacia, pero consisten en que la persona, mediante ayuda por supuesto, rompa este círculo vicioso de que el evitar la situación temida refuerza el temor. Ya. Y la próxima vez que yo tengo que enfrentar lo mismo, tengo el refuerzo de la vez anterior que no lo enfrenté. Es como decirse a uno mismo, yo soy incapaz de enfrentar esto, o esto es tan terrible, tan fuerte, que me va a pasar algo muy malo si lo hago. Eso es lo que perpetúa el problema. Yeah. Ahora, se ha demostrado que cuando la persona lo enfrenta, efectivamente la angustia se empieza a agotar. La angustia empieza a disminuir. Es cierto que uno lo pasa muy mal al principio, sí, yo pienso pero esos tratamientos no son ni tan prolongados. ¿Ya? Pueden durar 8, 10, 12 sesiones. ¿Y son muy efectivos? Se hacen con delicadeza, Yeah. se puede partir muy de a poco, se trata de asociar lo desagradable con estímulos agradables, Yeah. y poco a poco la intensidad se empieza a esfumar el temor, ¿ah? Pero requiere necesariamente enfrentar en vez de evitar. Una persona que ha vivido tantos años como Cristina, me refiero, no tanto, no le puse mucho, tantos años, van a decir, pero gran parte de su vida, ¿no es cierto?, asociada a este miedo, ¿tiene solución su fobia? ¿Sí? Por supuesto. ¿Ves, Cristina? ¿Ah? Y en el caso de Nicole, que ella ha ido enfrentándose un poco así, sui generis, ¿ah?, a su estilo, ¿sí? ¿Ah? Mira, en el caso, ella tiene efectivamente una agorafobia limitada, o sea, tiene la parte de la claustrofobia solamente, pero yo estuve conversando algunos detalles más con ella y en realidad tiene todas estas características que yo comentaba antes. Sí. O sea, ella ha tenido pequeñas crisis de pánico en ciertas situaciones. Ahora, ahí se sabe que el sistema nervioso tiene una desregulación, que hay ciertos medicamentos que lo vuelven a regular. Esto es como tener un sistema de alarma que no está puesto a punto. Yeah. Y que hay ciertos fármacos que lo ponen a punto. Es como hacerse un afinamiento. Exacto. Yo decía tanto tiempo con esto y no sabía que era tan fácil. ¿Ves tú? Es más simple de lo que parece, no es lo único que hay que hacer, por supuesto, pero esa es la clave. O sea, si el sistema nervioso deja de reaccionar en forma exagerada ante estos estímulos, uno empieza a perderles el temor y logra enfrentarlos y así sucesivamente. Sabiendo la posibilidad de cura a estos miedos incontrolables, ¿serían un tratamiento? Yo creo que sí. Tendría que pensarlo mucho. Todavía no se convence mucho, Cristina. ¿Tú te lo harías? Yo creo que Nicole? sí, de todas maneras, de todas maneras. Ella es longa, pues, ella es muy longa. No, Pero tú tienes no muchos años tanto. por delante y no es grato vivir, ¿no es cierto?, con esa cosa del temor. ¿Tú estuviste en tratamiento psicológico, Berta? Sí, te fue con obligadamente tuve que hacerlo porque lo que decía antes, por haber hecho algo sobre la justicia, Claro. yo tomé la parte psicológica, que era la más ¿Cómo te importante. afectó esto, no? Correcto, sí. La parte psicológica era la más importante porque las lesiones que yo tenía eran consideradas leves Ya. y no eran muy tomadas en cuenta. Cuando son leves no se toman en cuenta. Pero ¿El la daño parte psicológico? psicológica sí. En la parte psicológica sí. Me hice ese tratamiento. ¿En qué consistió el tratamiento? Hacen unos test en los cuales son como 60 preguntas, más o menos, en cierto tiempo, las cuales uno va respondiendo lo que dice el test. Si tiene miedo al agua o si antes le tenía miedo al agua, cosas así. Y la otra parte era que me mostraban ciertas figuras en las cuales eran manchas negras, según el caso. Yo no sé, no entiendo cómo trabajan los psicólogos. Lo que ella describe es más bien la evaluación, La más que el evaluación, tratamiento. sí.
Claro. Pero tratamiento, ¿estuviste yendo a sesiones con un psicólogo, con un psiquiatra? No era necesario, ¿no? porque me veían que yo iba avanzando, Ya. avanzando con mi... O sea, logrando mi personalidad de nuevo, porque toda mi personalidad, el miedo al agua y todo eso, yo no lo tenía antes, lo vine a tener ahora. Entonces, como vieron que lo estaba venciendo poco a poco, me fueron dejando sola. Pero así como decía la señora, que ella no quería que le dieran fármaco o que esto, que lo otro, sí. También a mí no me habría gustado que me hubieran tirado un balde de agua encima, la misma cosa. Sí, yo me fui tratando sola y creo que voy bien encaminada porque ¿sí? Enfrento el mar, ya. Poco a poco lo he ido enfrentando y yo creo que voy a llegar a nadar, quizá, un poquito, ojalá con sí optimismo. Sí. Ojalá así sea. Doctor, para tanta gente que está viendo el programa, muchas mamás que de repente detectan en los niños chicos que van encaminados a tenerle miedo, un miedo incontrolable a algo, ¿no es cierto? Los niños tienen muchos miedos y que pueden ir directo a que esto se transforme en una fobia. ¿Algún consejo? También recibir y pedir ayuda de un especialista. Sí, sí. Es cierto que los miedos en los niños son muy comunes y normalmente la mayor parte se pasa después, ¿eh? Pero efectivamente, por otra parte, hay ciertas investigaciones que muestran de que en niños pequeños se puede ya observar ciertas conductas que podrían ser sospechosas de que después se pudiera desarrollar un problema de este tipo. Por ejemplo, niños que son muy tímidos o demasiado inhibidos, probablemente tendrían mayor propensión a desarrollar en el futuro problemas de esta naturaleza y en esos casos sería bueno consultar. Bueno, recomendaciones para usted que puede estar viviendo algo parecido a nuestras invitadas, que lo comparta, ¿no es cierto? Para aquellos que rodean a las personas que están sufriendo algo parecido, comprensión, como decía el doctor, saber escuchar y saber comprender al otro, porque el miedo que siente una persona que tiene fobia no es el mismo miedo que usted tiene quizás a la oscuridad o miedo a pasar por al lado de un perro, es un miedo totalmente distinto, es aquel miedo tan fuerte que hace que nosotros perdamos el control y que nos angustia la vida entera, ¿ah? Ya lo hemos visto a través de este programa. Solicitar ayuda también de un profesional es lo más adecuado. Hemos tratado las fobias hoy día. ¿Se quedó con algún miedo? Espero que no. ¿Ah? Nos despedimos de usted hasta otra oportunidad, agradeciéndole su sintonía, agradeciéndole una vez más a las invitadas y al doctor por habernos aclarado tantas y tantas dudas. Un millón de gracias. Gracias a ustedes también por haber venido al programa. Un aplauso para nuestras invitadas. Y recuerde que me puede escribir al clasificador 7, correo 9 Providencia, y contarme su fobia. Nunca nadie te escuchó. Deja las palabras liberar corazón. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Daré rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Nunca lo contaste, nunca nadie te escuchó. Deja las palabras liberar corazón. Dime lo que piensas, cuéntame